esta mañana. Usted no vino aquí a ver al hombre, usted vino aquí a alabar a Dios. Alabe a Dios, alábelo, alábelo, alábelo. Vamos, levante sus manos y alabe a Dios. Alabe a Dios, alábele, alábele en esta mañana. Porque no hay diablo ni demonio que nos pueda dañar cuando el Dios del cielo pelea por nosotros. Alabado sea Dios. Alabe, 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 alabe. Vamos, alábelo, alábelo. ¡Saba! Su nombre. ¿Qué tal si vas conmigo a la santa palabra del Señor? Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8 en adelante. David derrota a los filisteos. Dice la santa y gloriosa palabra de Dios: cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre toda Israel, subieron todos en búsqueda de David. Solo puso David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Jehová le respondió: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Palabra fiel, digna de ser oída por todos. Amén. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios. La palabra del Señor, el libro más leído de todas las épocas, el mensaje del Dios de amor, el mensaje verdadero de la Santa Escritura, de la palabra viva, de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esta es palabra viva? Amén. Aquí lo tengo todo. Esta es mi biblioteca de 66 libros, mi libro de poesía, mi libro guía. Este es mi mapa para ir al cielo, mi lámpara, mi espejo. Aquí lo tengo todo. ¿Cuántos alaban a Dios por esta santa palabra? A su nombre. La Escritura narra la historia en el tiempo del salmista David. Dios prepara a un jovencito, el último de sus hermanos de la casa de Isaí. Dios prepara a aquel jovencito al que cuidaba las ovejitas de su padre. Isaí, la Escritura misma narra que era el último de la casa, por decirlo de esta manera, era el pequeñón de la casa y era el que era más cuidado de la casa, y por ser el último de los hermanos era el que tenía que quedarse a cuidar el rebaño. Amén. Pero declara la Escritura que un día aconteció algo. Diga conmigo: aconteció algo. La Escritura declara que se había levantado un gigante al cual había amedrentado a los escuadrones de Israel. Se había levantado aquel gigante para tratar de dañar al pueblo, para tratar de llevar al pueblo a un fracaso, para tratar de amedrentar al pueblo. La misma palabra narra que mientras aquella situación se da, el pueblo había escogido un rey llamado Saúl, al cual la Escritura misma narra que Saúl era de hermoso parecer, un hombre fornido, un hombre que estaba, un hombre que conocía estrategias militares. Pero declara la palabra que aquel Saúl no procuraba ir a enfrentarse contra Goliat, aquel gran gigante que se había levantado contra Israel. La misma Escritura declara que mientras la situación se da de esta manera, ahora viene David en búsqueda de sus hermanos para traerle alimento. Pero era un propósito de Dios. Declara la palabra que cuando David ahora se acerca, diga conmigo, se acerca
ahora aquel hombre llamado Saúl, porque no había quien desafiara a aquel gigante. La misma palabra narra que aquel gigante había desafiado a todos los hombres y no había quien lo desafiara a él, pero solamente uno, diga conmigo uno, solamente uno que no estaba en la rosquita del combo, uno que no estaba ahí donde siempre están los más prestigiosos, uno que estaba solamente reservado por Dios, uno al cual Dios había preparado. La palabra misma narra que era un solo hombre al cual ahora le dice a Saúl: yo me enfrentaré. Saúl se quita ahora su armadura para dársela y dice que él no sabía, oye esto, caminar con las armaduras, y declara las palabras que ni siquiera sabía usarla. Y este hombre llamado David se quita esto y ahora se enfrenta contra aquel gigante. Y lo impresionante es que aparentemente David era un chiquitico delante del gigante, pero David le ha dicho una palabra a aquel Saúl antes de salir al gigante y le dice: tu siervo, cuando una oveja es llevada por un oso, por un león, yo voy y se la quito, yo voy y la rescato, porque yo no voy solo. La misma palabra declara que ahora él sale de encuentro con el gigante, y me llama la atención lo que empieza a acontecer, porque la misma escritura narra que ahora David viene y le dice a aquel gigante que va a matarlo y a cortarle la cabeza. Pero lo impresionante es que cuando aquel gigante viene y lo ve con una honda y con unas piedras, lo primero que le dice: ¿acaso yo soy un perro para que vengas con palos y con piedras ante mí? La misma escritura narra de que ahora viene aquel David, aquel pequeño de Dios, aquel que estaba guardadito, aquel que no le interesaba a nadie, pero que estaba en el plan de Dios. Diga conmigo, en el plan de Dios, porque usted siempre va a ver los más prestigiosos, aún en la iglesia usted va a encontrar gente de esa calaña, pero cuando usted es reservado por Dios, no hay nadie ni nada que pueda robarte lo que Dios te entregó. Alguien que alaba a Dios. A su nombre. La misma palabra narra que ahora aquel David viene y se enfrenta a aquel Goliat, pero le da una palabra y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y David sí era bravo, hermano, porque ahora David le dice: y te cortaré la cabeza. Lo impresionante es que aquel gigante no esperaba de que hubiera un hombre que lo amenazara de esa manera. Usted se puede imaginar que venga alguien y le dice: te voy a mochar la cabeza. Usted que dice: este hombre es bravo, este hombre no le doy la espalda. Ahora ni siquiera David viene con una espada, ni siquiera David viene con armamento, solamente con 5 piedras, una honda, y arroja la primera piedra y declara la palabra que aquella piedra solamente le pega en la frente de inmediato. David no era que era el hombre más tirador de ondas, entienda algo, sino que esa piedra iba dirigida por el mismo Dios. Entienda algo, porque cuando tú no estás dependiendo de Dios, aunque se levante el gigante, Dios te va a dar el tino. Entiende algo, Dios te dará la puntería para que tú le pegues en la cabeza al gigante, para que tú vayas a cortarle la cabeza al diablo. Alabamos a Dios. A su nombre. Este hombre representaba al mismo diablo. Goliat representaba al mismo diablo. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Si usted va a la escritura, encuentra que Goliat hacía tipología del mismo diablo. ¿Por qué? Porque estaba en contra de los escuadrones de Israel. Estaba en contra del ejército de Dios.
Dile al que está a tu lado: si tú vienes contra mí con espada y jabalina, dile: yo voy en el nombre de Jehová. Dile: no hay gigante que me amedrante. ¿Sabe qué miraba David? Lo importante no era lo que David estaba mirando, no estaba mirando al gigante que estaba enfrente. David estaba viendo al gigante de gigantes que iba con él, el que nunca te abandona en medio de la prueba, el que nunca te deja abandonado, tirado a mitad del camino. David estaba mirando al gigante de gigantes. David estaba, oye bien, creyéndole al Dios de gloria. David no tenía sus ojos puestos sobre aquel gigante incircunciso, como lo declaró. David tenía sus ojos puestos sobre el Dios del cielo que peleaba por David. Ahora David es honrado después de haber cortado la cabeza de aquel gigante y después de haber sido llevado a la honra. Ahora había un cántico sobre Israel. Diga conmigo: un cántico. De hecho, hasta hoy todavía se escuchan esos cánticos. David había escuchado el cántico y a causa de aquel cántico David se trastornó. La misma escritura declara que había un cántico sobre Israel que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto causó envidia a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 20, 21:10. Y me llama la atención lo que sucede, porque usted encuentra ahora a un David que está trastornado por causa del cántico, por causa de lo que está viviendo. Porque muchas veces es necesario, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Un David que está viviendo los peores momentos de su vida, después de haber sido reconocido en su nación, porque ahora le habían dado honra por la valentía de un pequeño que había vencido sobre Israel, que había vencido a su enemigo. Y me llama la atención lo que empiezo a notar por la palabra, porque ahora viene y se levanta aquel Saúl en contra de David. Diga conmigo: se levanta. Y mientras se levanta aquel Saúl para tratar de exterminar a aquel David ungido, aquel que era conforme al corazón de Dios, aquel que estaba escondido en los montes, al que no le interesaba a nadie, ahora todos están dando honra. Y había ese cántico sobre Israel. Esto estaba causando envidia al hombre de Dios, le estaba ahora trayendo trastornos, porque ahora Saúl se había levantado en contra del ungido de Jehová y declara la palabra que mientras la situación no era fácil, mientras la situación era adversa, difícil, lo que estaban viviendo, ahora viene aquel Saúl a perseguirlo, pero aquel David sale huyendo acá, donde había muchas veces ido a ayudar a Gad, al rey de Gad, y ahora el rey de Gad le cierra las puertas y se las tira en la cara prácticamente, porque ahora le dice: este no es aquel del cual cantaban en las danzas en Israel diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice que David guardó estas palabras en su corazón y se trastornó como loco, que dejaba correr la saliva por su barba, dejaba que aquella saliva le corriera por la barba, se había trastornado, arañaba las paredes
paredes, porque no podía estar libremente sobre Israel, porque Saúl, a pesar de que estaba mal con Dios, también era ungido, y él lo procuraba en hacerle daño al ungido de Jehová. Y declara la palabra que mientras la situación era difícil para David, David ahora se encuentra entre la espada y la pared, y declara que ahora David sale hacia una tierra a la cual entra a una cueva llamada Adulán. Pero en Adulán yo he aprendido que Dios prepara el corazón de hombres y de mujeres para llevarlos a la guerra. Alabado sea Dios. Oye esto, ahí en Adulán estaba lo peor de Israel, estaba lo miserable, lo que el mundo había rechazado, lo que el diablo había declarado que no servía, lo que el enemigo había dicho, no hay nada que hacer por ello. Dios estaba llevando a un hombre con cualidad de embajador del reino de los cielos, lo está llevando hacia una cueva miserable para traer luz, para traer esperanza. La palabra misma declara que ahora David conforma un gran pelotón, un gran ejército, a causa de los 400 que estaban ahí contritos de espíritu, aquellos que nadie daba un peso por ellos, pero lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Alguien alaba a Dios. Lo que el mundo dice que no hay nada que hacer, Dios dice: yo traigo esperanza. Oye, yo pensé que se iba a leer. Lo que el diablo ha dicho ya lo destruimos, porque no sirve. Dios dice: yo construyo esperanza en un corazón. Alabado sea Dios. Porque Dios no es una farsa. Dios no es un cuento de hadas ni un paquito de condorito. Dios es más que toda la basura del diablo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¡Alaba a Dios! ¡Su nombre! Ahora David en aquella cueva empieza a recibir de Dios. Dile al que está a tu lado: si te han tirado la puerta en la cara, no te preocupes. Dile: no te preocupes. Dile: no temas. Porque este es el año donde Dios abrirá puertas. Porque cuando Dios abre, no hay diablo que la cierre. Alabado sea Dios. Porque si en años anteriores tocaste puertas muchas veces y te las tiraban en la cara, te decían que tú no valías nada. Si en años anteriores fuiste donde un familiar, donde un amigo, y cada vez que ibas te decía: no te queremos aquí, vete. O quizás ni siquiera te echaban frenteado en la cara, sino que cogían y te dejaban solo ahí, hablando solo, es más, esperando que saliera, y ellos por allá adentro ignorándote, diciendo allá adentro: este no vale nada, este no sirve. Pero algo he aprendido, que si Dios está conmigo, cuando el diablo cierre la puerta, entiende algo: Dios abrirá puertas sobrenaturales sobre mi vida. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El año 2013 es un año difícil para mi vida. Un año donde vi situaciones difíciles. Desde que comenzó el año fui llorando y no entendía por qué. Todo era difícil, la situación que estaba viviendo el año 2013. Y no entendía. Dios me había llamado al pastorado y yo salía huyéndole al pastorado. Yo salía huyéndole al ministerio y decía: es que yo soy evangelista, yo no puedo estar así. Lo mío es la calle.
Y recuerdo que empecé a llorar y a llorar. Ese año fue un año difícil, pero un año donde Dios me dio una palabra y me dijo: si en el 2012 te cerraron las puertas y te las tiraron en la cara, en el 2013 y en el 2014 y los años venideros, cuando yo abra puerta, no hay quien la cierre. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Porque cuando Dios abre puertas, aunque el diablo brinque, relinche y patalee, entienda algo: él no va a tener poder ni autoridad ni potestad para dañarte. Porque cuando Dios forma el corazón de un Job en la prueba, entienda algo: cuando Dios en medio de la prueba forma el corazón de un Job, de un David, cuando Dios en medio de la prueba forma el corazón de un Jonás que ha salido huyendo, entienda algo: cuando Dios en medio de la prueba forma el corazón de un Elías que estaba en el desierto, en medio de la prueba Dios forma a un hombre que está en una cueva llamada Adullam, una cueva sin esperanza, y Dios lo levanta y ahora le da honra sobre Israel. Entienda algo: el Dios al que servimos no es un Dios de palo ni de yeso, es un Dios real que pelea por ti y que levanta tu ánimo en medio de la prueba. Alabado sea Dios. Dile al que está a tu lado: aunque estés pasando necesidades. Dile: aunque estés pasando necesidades, dale un codazo. Aunque te hayan sacado del empleo, aunque te digan: vete de esta casa. Yo siento en el espíritu de que hay personas aquí que han estado arrimados en un cuartico y muchas veces has sido estrujado, has sido vituperado, te han dicho que no vales nada. Es más, sal, lárgate de aquí porque nos estorba. Yo no sé si has vivido esa situación, pero algo quiero que sepas: que este es el tiempo donde Dios quiere levantar tu ánimo y decirte: no temas, porque yo estoy contigo. Dios no te llama para ser un miserable de esta tierra. He dicho: Dios no te llama para ser un miserable de esta tierra. Dios no te llama para ser un don nadie, para que todos te pisoteen. Cada vez que le da la gana se levanta un familiar y te dice: lárgate de aquí, vete de este lugar. Es más, muchas veces te sacan hasta los enseres de la casa y te dicen: no vales nada. Muchas veces te dicen: eres un bueno, una buena para nada, no sirves para nada. Pero yo he creído que los que hemos sido llamados por Dios jamás hemos sido abandonados. Jamás. Dile al que está a tu lado: Dios honra a los que le honran. Y Él nunca te va a abandonar en la prueba. ¿Sabe cómo se llama este mensaje? ¿No sabe? Aquí estoy. Usted me dirá: pastor, ¿cómo así? Aquí estoy. Porque hoy Dios te dice: aquí estoy para socorrerte. Yo no entendía cuando Dios me regalaba el mensaje. Yo venía con otro mensaje distinto y venía a hablar sobre aquel leproso que estaba humillado delante del Señor Jesucristo. Pero mientras el Señor me daba la palabra en este lugar, Dios me da ahora aquel pasaje del primer libro de Crónicas, en el capítulo 14, versículo 8, cuando David derrota a los filisteos. David
entra al desierto. David entra a ser probado. Dile al que está a tu lado, a ser probado. Porque cuando Dios lo llama a usted, Dios no lo va a llamar para estar ahí solamente sentado. Dios te llama para llevarte a la honra. Entienda algo, no a la horca, como muchos piensan. Dios jamás te va a llevar a la horca. Dios te lleva a la honra en Él, porque Dios honra a los que le honran. Entienda algo, porque en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero es necesario comprender que los hombres de Dios tuvieron que vivir momentos en los cuales fueron probados en todo, en los cuales algunos tuvieron que padecer. Si vemos en el desierto de Madián, encontramos a un Moisés que está allá escondido por haber asesinado a un egipcio. Si vemos a un Elías en el desierto, debajo de un enebro, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, que está huyendo por haber matado a los profetas de Baal, y ahora está huyendo en el desierto porque había mandado una linda noticia a Elías, donde le habían dicho: si mañana a esta misma hora no te encuentro, te mocharé la cabeza. Impresionante. Le había mandado un mensaje. En pocas palabras, lo que tú hiciste con aquellos profetas de Baal, que los exterminaste, yo también te voy a exterminar. La carta que le mandaron, porque le mandaron mensajero a Elías. Pero Elías en el desierto, Dios lo prepara. Ahora ni digamos de Job, para un perfecto, el más importante de todos los orientales, declara la palabra. Pero un día fue probado difícilmente, fue llevado a un momento terrible, duro, en el cual el hombre de Dios tuvo que padecer. Ahora ni digamos de los apóstoles. Los apóstoles, encontramos a un Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Encontramos que habían matado a Jacobo, su compañero de milicia, de prédica. Lo habían asesinado porque los judíos y Herodes le plació matarlo. Y ahora Pedro está en la cárcel. Si vemos Hechos capítulo 16, versículo 16, encontramos que por causa de estar molestando una bruja a Pablo y a Silas, él solamente viene y reprende el espíritu de adivinación. Y después que reprende aquel espíritu de adivinación, ahora sucede algo. Diga conmigo, sucede algo. Son echados a la cárcel. Ahora le digamos del maestro. El maestro tuvo que padecer en el desierto, fue probado. Mateo 4 encontramos de que fue llevado por el Espíritu para ser probado en el desierto. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué como cristianos muchas veces tenemos que pasar pruebas? ¿Por qué como cristianos muchas veces tenemos que vivir momentos terribles? Y yo le tengo la respuesta. Porque como cristianos Dios prueba el oro y refina el oro
para exhibirlo en su vitrina. Y no solamente para exhibirlo, sino para darle honra al cristiano. Porque en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hay algo que he aprendido, que cada hombre y cada personaje que está en la palabra de Dios vivieron experiencias en las cuales fueron probados, pero sabe algo, a pesar de la prueba, a pesar de la afrenta, a pesar de la necesidad, Dios trajo honra sobre sus pequeños. Alguien alabe a Dios, porque Dios nunca los dejó solos y mucho menos abandonados. Apenas estábamos en la introducción del mensaje, se acabaron los amén, los aleluya. No se preocupe que apenas estábamos en la introducción. Ahora sí vamos a entrar al mensaje de la palabra. La palabra del Señor declara que mientras David ahora es preparado como rey, ungido como rey, aquel David estaba viviendo un tiempo de honra. Si vio lo que tuvo que vivir David para pasar a rey. La misma escritura declara que cayó Saúl en manos de los filisteos. Aquel Saúl que Dios le decía, mira, no traiga los anatemas de otros pueblos acá. ¿Y qué hizo? Lo contrario. Empezó a traer los anatemas cuando Dios le dijo que exterminara. Y empezó a meter en Israel anatemas. Cuando le digo anatemas, hurtos, dioses paganos. Y Dios le había prohibido esto a aquel Saúl. Y declara la palabra que ahora Saúl es llevado a ¿dónde? A la guerra con los filisteos. Y dice la palabra que allí murió Saúl a filo de espada con su familia. Murieron en aquel lugar por mano de los filisteos, lo mataron. Pero algo que me llama la atención es que David no procuraba en hacerle daño a Saúl. Yo no sé si muchas veces tú has visto a tu enemigo enfrente y te hierve la sangre y quieres hacerle daño, pero David, ¿sabe qué hacía David? Ni siquiera hacía lo malo. Dice que un día entró él a la cueva donde estaba David y David le cortó un pedazo de aquella túnica que llevaba del rey Saúl, pero no procuraba ni siquiera matarlo. Dile al que está a tu lado, Dios honra a los que le honran. La palabra misma narra que ahora aquel David, a causa de la situación adversa que estaban viviendo, David ahora es preparado como rey. Y cuando los filisteos escucharon David como rey, se levantaron para ir en contra de David. Ahora se levantan en contra de David para venir a asesinar a David, al pequeño de Dios. Se levantan para venir en busca de aquel ungido. Pero David tenía una cualidad que no la tenía Saúl. ¿Sabe cuál era? El consultar con Dios, la oración. Dile al que está a tu lado, es necesario que la oración sea fervorosa en tu corazón. David tenía esa cualidad, una cualidad que lo identificaba como embajador del reino.
David tenía una cualidad distinta a la que tenía Saúl. David era distinto, ¿sabe por qué? Porque David sabía cómo llegar a la presencia de Dios. Ahora David viene solamente de rodillas a la presencia de Dios. Y mira lo que sucede en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre toda Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó aquí a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y mira lo que sucedía cuando David consultaba con Dios. Dios de inmediato le decía: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Hay una ventaja en la cual muchas veces David aprendía y sabía que era la oración delante de Dios. La oración fervorosa es poderosa. ¿Sabía usted? La oración que va dirigida a Dios con un corazón íntegro, sincero delante de Dios, mueve la mano de Dios. Alabamos a Dios. La misma escritura declara que ahora David sube hacia dónde, hacia Refaim, donde estaban los filisteos más peligrosos, en búsqueda de él. Pero dice que Dios le otorgó la victoria. No se preocupe, que ahora voy a soltar una palabra de fe y de poder, en la cual yo no sé si hay alguien que la va a tomar en su espíritu. Pero declara la palabra que ahora David vuelve a escuchar que ahora los filisteos vienen en búsqueda de la cabeza de David. Y vuelve David por segunda vez a usar el arma número 1 del cristiano, la oración. David viene a la presencia de Dios. Yo me imagino que David se sabía el teléfono de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. David se sabía el teléfono de Dios. Y David viene delante de la presencia de Dios otra vez y le pregunta a Dios: ¿los entregarás en mis manos? Y Dios le dice: sí. Es más, ahora subirás a la balsamera. Cuando ellos vengan, los vas a tomar y les vas a hacer emboscada. Y declara la palabra que David venció. Y después de haber vencido, Dios le otorgó la victoria. Y ahí va el rema de la palabra que te voy a soltar en esta hora de la mañana. Yo quiero que entiendas algo. Yo no sé si en esta mañana has venido a este lugar o de pronto viendo aquellos filisteos que se han levantado en tu vida. Has visto aquellos Saúl que se han levantado para pagar el propósito de Dios en tu vida. Quizás has dicho: ya no puedo más con esta carga que estoy viviendo. Me siento solo, desesperado. Me siento abatido. Me siento menospreciado. Siento que mi vida se va. Siento un hueco en mi corazón. Me siento vacío. Siento que todo me da en la espalda. Yo no sé cómo has vivido en estos últimos días, pero algo vengo a decirte en esta mañana: que los que hemos sido preparados por Dios, hemos sido preparados para conquistar en esta nación. Yo no sé si has tenido que llorar amargamente en estos últimos días, pero ha llegado el tiempo de Dios donde Él seca tus lágrimas. He dicho: Él seca tus lágrimas. En esta mañana seca tus lágrimas. Esas lágrimas de amargura, de dolor, de sufrimiento. Esas lágrimas de rechazo, de abuso. Esas lágrimas donde muchas veces amargamente has sufrido.
Y quizás has visto el desprecio de tu familia. Esas lágrimas donde muchas veces has tenido que ver que ya no puedes más con esta carga terrible. Y que crees que vas a morir en el desierto. Pero yo he creído que Dios es un Dios fiel. Que cuando tú te mantienes fiel delante de Él te va a honrar. Y Él te dice en esta mañana: aquí estoy para socorrerte. También entendí y sabía que su socorro no estaba en los grandes ejércitos de Israel. También entendía y comprendía que su socorro no vendría de cualquiera. David sabía que su socorro venía del Dios que hizo los cielos y la tierra, porque mi socorro no viene de cualquiera de esta tierra, ni de un dinero que me manden del exterior. Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Alguien alábelo. Toca a alguien y dile: Él es tu esperanza. En medio de tus lágrimas, Él es tu esperanza, hija. Él es tu esperanza, hija. En medio de tus lágrimas. Cuando has visto el rechazo aún de tu familia. Cuando has visto que ya no puedes más. Y piensas que la mejor solución es el suicidio. Quizás el suicidio. Hoy te digo de parte de Dios: los suicidas no van al reino de los cielos. Y Dios quiere cambiar tu tristeza. Dios quiere cambiar tu dolor y tu amargura y tu soledad. Mañana Él puede hacer proezas en tu vida. Él puede cambiar el destino de tu vida, hija. Cuando a nadie le interesaba, cuando mi vida era una vida miserable, cuando muchos me cerraban las puertas, cuando llegaban y me decían: aquí está el desocupado, aquí está este don nadie, cierra la puerta. Es más, en algunas partes donde llegué, muchas veces dijeron: está pendiente, cuidado, se lleva algo. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios cambió el destino de mi vida, me dio honra y me dijo: te amo, hijo, con amor eterno. Y Él te ama, hija. Y en esta mañana Él conoce tus lágrimas, tu dolor, tu sufrimiento, aún tus fracasos. Porque Él quiere cambiar tu destino. Y Él sabe por lo que estás viviendo. Cuando muchas veces has visto que hasta tu propia familia te deshonra, y Él te dice en esta mañana: si vienes a mí, yo te daré honra y esperanza a tu corazón. Él es fiel, hermano. Él es fiel. Él es fiel. Aunque todos nos den la espalda, Él nunca nos abandonará. Porque aunque padre y madre nos dejare, con todo Jehová me recogerá. Alguien que lo alabe. Alguien que lo alabe. He dicho: con todo Jehová me recogerá. Porque Él jamás te abandona en medio de la prueba difícil. Él jamás te rechaza. Y lo impresionante es
que después de haber estado allá como loco David, ahora David no estaba solo, y Dios lo prepara y lo lleva a la honra. Y me llama mucho la atención, porque he entendido de que aquí está el Señor, y que Dios prepara corazones para llevarlos a conquistar reinos, imperios y naciones. Y Dios en este tiempo está cansado de que venga solamente por venir a este lugar. Dios quiere que tú vengas con un corazón dispuesto y sincero a adorarlo, a honrarlo, a entender que Dios honra a los que le honran. Aunque todos nos den la espalda, Él siempre va a estar fiel para socorrerte. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Porque ¿sabe por qué? En el Salmo 27 David declara y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dile al que está a tu lado: ¿cuántos filisteos se han levantado contra ti? Dile: no te preocupes, varón, no te preocupes si los filisteos los has visto persiguiéndote. Quizás los filisteos del rechazo, los filisteos de la economía, esos filisteos que no te dejan ver la gloria de Dios muchas veces, que te atemorizan. Pero algo sí te digo en esta mañana, que cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Y cuando muchas lágrimas has derramado en esta tierra por ver quizás cuántos te dan la espalda, porque una cosa es tener amigos y otra cosa es tener verdaderos amigos. Porque ahora todo el mundo dice mi amigo, pero en el día malo todo el mundo te da la espalda. En el día de la escasez nadie viene a traerte un bocado de comida. En el día de la prueba muchos se olvidan de tu necesidad, pero hay un amigo fiel que siempre está contigo las 24 horas del día. Se llama Jesucristo, y Él conoce tu corazón, ¿verdad? Él conoce tus lágrimas. Él conoce tus lágrimas. Esas lágrimas que muchas veces has derramado, mujer. Esas lágrimas que muchas veces has derramado, varón. Esas lágrimas que muchas veces te han pesado en esta tierra y crees que solamente caen al suelo, jamás caen al suelo, porque esas lágrimas son tomadas por el mismo Dios en sus manos. Ponte de pie en esta mañana, porque hoy Dios te da la victoria para que caigan esos filisteos. ¿Entiende algo? Hoy Dios en esta mañana te da la honra para que esos filisteos desaparezcan. Hoy Dios te da la honra para que esos filisteos desaparezcan de tu camino, porque hoy Dios levanta tu ánimo para honrarte. He dicho para honrarte, he dicho para honrarte, para prepararte para senda de justicia por amor a su nombre. En esta mañana, ahí donde está, cierra tus ojos. Yo quiero hacer una oración de fe. Repite conmigo rápidamente esta oración y dile: Señor Jesucristo, en esta mañana yo abro mi corazón a ti y te acepto. Vamos, dile:
y te acepto como el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y bórralo del libro de la condenación y de la muerte, porque hoy he conocido que tu amor puede cambiar mi destino, porque hoy he comprendido que por medio de la prueba tú me vas a honrar en Cristo Jesús. Amén y amén. Levante la mano el que hizo esta oración. Todo el que hizo esta oración conmigo. Yo quiero hacer una oración por ti. En esta mañana, pasa acá al frente. Rápidamente vamos a orar. Es más, voy a orar por toda la iglesia, pero quiero orar específicamente. Ven, ponte aquí, ¿no? En esta mañana. ¿Hay alguien más que pasa acá al frente? Ven, cierra tus ojos en esta mañana. Riva Catara Basanda, poder de Dios en esta mañana ministrando. Ahora, Espíritu Santo de Dios, muévete de una manera especial. Quebranta todo yugo de las tinieblas, toda tristeza, todo dolor se va de esta vida. Suéltala ahora. Sécate la vasalla. Ahora toda soledad, ahora se va. Toda soledad se va de tu vida. Toda tristeza, dolor, amargura, toda falta de perdón, ahora sale de ti. En el nombre de Jesús. Riva toda la vasalla. Poder de Dios, 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 poder de Dios. Pon la mano en el vientre.